Hay un fantasma que recorre el sector aéreo mexicano. Se está padeciendo con las sanciones que impuso el Departamento del Transporte de Estados Unidos y las protestas de los controladores aéreos por la falta de personal y de recursos para pagarles y para equipar al sistema, lo que podría nuevamente degradar a México a la categoría 2. Vamos a platicar con Andrés Remis, él es experto en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario de Santa Marina y Esteta. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto saludarte. Querido Darío, muy bien, y tú igualmente, el gusto es mío, como siempre, un gustazo platicar contigo y todo tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Andrés. Querido Rogelio, ¿cómo te va? Un gustazo saludarte igualmente. Oye, Andrés, ¿podemos volver a perder la categoría 1 en aeronáutica, en el servicio, bueno, en lo que se refiere a esta actividad? Pues ya lo decías tú muy bien, querido Darío, ahorita hay un fantasma y como dicen por ahí, pues ahí viene el coco otra vez. Y sí, a ver, la posibilidad es patente, desde luego. Recordemos estas revisiones que realiza el AFAA y el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Son recurrentes, son revisiones recurrentes al amparo del convenio que rige la Organización de Aviación Civil Internacional, lo hace como parte y como organismo de las Naciones Unidas. Y que bueno, vienen las autoridades estadounidenses a revisar si México, si la Autoridad de Aviación Civil Mexicana está cumpliendo con los estándares mínimos que establece el Convenio de Chicago, es decir, el convenio que rige la OASI, y determinar si efectivamente lo que se realizó y las investigaciones que se llevaron a cabo en 2021, bueno, pues seguimos dando cumplimiento a esas tareas que nos llevamos, que nos costó, como recordarán, en 2021 recobrar la categoría 1. Después de 2 años vienen a revisar si efectivamente seguimos haciendo bien la tarea, si estamos cumpliendo con esos estándares mínimos de seguridad aérea y determinar si vamos a conservar la categoría 1 como la tenemos al día de hoy o regresamos a una categoría 2, lo cual, bueno, pues las consecuencias serían, como lo vivimos en aquel 2021, pues devastadoras en el sentido literal de la palabra para nuestra industria aérea en México, Darío. Claro. Andrés, el tema de los sobrecargos que previo al Mundial pues daba señales de que podía terminar en crisis, ¿forma parte de estos temas que no ha podido cumplir México en materia de seguridad aérea? Qué buena pregunta, Rogelio. A ver, yo creo que hay que analizar todos los aristas como un todo. Al final del día estamos hablando de la industria aérea en México, ¿no? Y la industria en México ha tenido diversos altibajos, como tú bien lo planteabas, las crisis sindicales que hemos vivido en los últimos meses. No me parece particularmente que esta crisis sindical forme parte específica de lo que viene a revisar la autoridad americana para con la autoridad en México. Recordemos que la autoridad americana viene a revisar específicamente los estándares mínimos de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. Desde luego esto se puede traducir, ¿no?, en una falta de capacitación, una falta de observancia por parte de la autoridad mexicana en distintos aristas, como bien lo pueden hacer los sobrecargos, pero no me inclinaría, querido Rogelio, a pensar que en este caso en particular ese sería un tema toral. Me parece que los temas torales a revisar al día de hoy van a seguir siendo muy puntualmente los mismos que fueron en la última revisión, que son el tema de regulación y legislación aeronáutica en México, el tema de inspectores y la capacidad que tiene la Autoridad Aeronáutica en México para revisar y dar cumplimiento a estos estándares de seguridad con sus aerolíneas, con sus operadores y desde luego el tema de recursos, el tema presupuestal. Me parece que esos son los tres temas básicos que va a venir a revisar la autoridad estadounidense con las autoridades de aviación civil en México en esta ocasión. ¿Dirías, Andrés, que el problema de el cumplimiento que está registrando México a estas observaciones de las autoridades estadounidenses se limitan o se circunscriben a un tema de dinero, a un tema presupuestal? Únicamente no me parece que se limita nada más a eso, querido Darío, como lo mencionaba, ¿no? Desde luego el tema de recursos, el tema presupuestal es algo muy importante, como lo hemos comentado en distintas ocasiones y como se ha venido trabajando desde luego en secciones anteriores, hay un ánimo de descentralizar la Agencia Federal de Aviación Civil. Al día de hoy la tendencia parece ser que en términos generales la Administración Federal fuera de descentralizar quiere centralizar de nuevo otra vez las dependencias a cargo del Ejecutivo Federal y esto
esto desde luego merma un poco, limita la capacidad operativa y de recursos presupuestales que pueda llegar a tener en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil, ¿no? Y desde luego está el tema también de los controladores de CENEAM, que sigue siendo un organismo descentralizado y pareciera que volvemos a centralizar un poco el tema de nuestras autoridades en materia de aviación y lo mismo sucede con los controladores. Entonces, el clamor en el tema de recurso presupuestal sigue siendo el mismo. Necesitamos más recursos, la FAC necesita ser independiente y necesita empezar a requerir de presupuestos que le sirvan únicamente a la FAC, no necesariamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que la FAC, como un organismo descentralizado, pudiera llegar a tener más margen de maniobra y más operatividad en la industria de nuestro país y ser mejor regulador de lo que ya es, ¿no? Sí. Andrés, el hecho de mandar pues prácticamente toda la carga a la IFA sigue metiendo ruido para los reguladores estadounidenses y por supuesto para las aerolíneas de Estados Unidos. Indiscutiblemente, que Rogelio, a ver, este ha sido un tema en donde el Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha sido muy puntual. El tema de haber movido de manera unilateral y prácticamente por un decreto toda la carga dedicada del AICM y llevarla a la IFA, desde luego que ha tenido una complicación importante en la relación entre las autoridades americanas con las autoridades mexicanas, particularmente porque en la opinión del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, esto que sucede de mover la carga es un acto unilateral que viola el tratado de transporte aéreo bilateral entre México y los Estados Unidos. Y en la opinión de la autoridad americana, no se cumple el principio de reciprocidad, es decir, la autoridad americana no restringe necesariamente, podemos hablar de slots, desde luego, y las complicaciones operativas que todos los aeropuertos pueden llegar a tener en el mundo. Pero en la opinión de la autoridad americana no restringe tajantemente en qué aeropuertos sí y en qué aeropuertos no puede llegar a operar, por ejemplo, carga dedicada de México o vuelos comerciales de pasajeros que vienen de México a los Estados Unidos. Entonces, sí, desde luego que aquí hay un punto muy importante. La autoridad ha sido americana muy enfática en esto, al grado que esto ha llevado, querido Darío y Rogelio, a dos puntos de inflexión muy importantes. Uno, que la alianza comercial entre Delta y Aeroméxico al día de hoy está en jaque por parte de las autoridades americanas y que ese posible acuerdo comercial que quería llevar a cabo Viva Aerobús con una aerolínea de bajo costo en los Estados Unidos, pues no se llevó a cabo precisamente por lo que la autoridad americana no sancionó esa alianza comercial, precisamente porque en su opinión hay incumplimientos al Tratado Bilateral de Transporte en los Estados Unidos, particularmente mencionaba el Departamento de Transporte de los Estados Unidos por el tema de haber movido la carga dedicada al AIFA sin haber consultado antes con sus pares americanos en el contexto, desde luego, del Tratado Bilateral de Transporte Aéreo. Y bueno, que desde luego deja una posición complicada a los operadores de carga estadounidenses que operaban en el AICM y que hoy se ven obligados a operar en el AIFA. Este tema de la aviación, de la actividad aeronáutica y el acuerdo bilateral, ¿puede escalarse a discutir e incluirse en la revisión del Tratado de Libre Comercio? Qué buena pregunta, querido Darío. El tema específico del convenio bilateral de transporte entre México y Estados Unidos no es materia del Tratado de Libre Comercio. Precisamente por eso tenemos un tratado bilateral específico y muy puntual entre Estados Unidos y México, en donde nuestro socio comercial Canadá no juega. Entonces, en este orden de ideas, el tema de la industria aérea, específicamente lo que hace al transporte aéreo entre las dos naciones, entre Estados Unidos y México, no necesariamente forma parte del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué si pudiera repercutir en el Tratado de Libre Comercio y en esta revisión que impacta a la industria aérea? Bueno, pues temas desde luego de comercio exterior, por ejemplo, en tema de manufactura, en tema de cómo se va a tratar. México es un país muy importante que fabrica componentes y partes para distintas aeronaves. Entonces ahí pudiéramos llegar a tener un problema, pero visto más bien desde el punto de vista global como de comercio exterior, no necesariamente de transporte aéreo, entendiendo transporte aéreo como la movilización de cargo pasajeros entre los dos países. Exactamente. Entonces, ¿es un riesgo real la pérdida de categoría 1 o se ve como algo lejano, Andrés? Pues mira, Rogelio, la verdad es que lo vivimos, como ustedes recordarán, en 2010. En 2010 tuvimos una degradación a categoría 2. En aquel entonces, la categoría 2
duró alrededor de 6 meses. Recobramos la categoría uno después de 6 meses de haber sido degradados en 2010 y en 2021 regresa esta revisión, nos vamos a categoría 2 y nos tomó 2 años, le tomó 2 años a nuestra autoridad volver a recobrar categoría uno con la autoridad americana. Hoy en 2026 hay que revisar y hay que ser muy puntuales de qué ha hecho la FAC, ¿no? Con la tarea que nos llevamos en ese entonces, en qué hemos invertido, hemos realizado las observaciones puntuales en materia de regulación y legislación aeronáutica, y si efectivamente la FAC tiene ahorita la posibilidad de tener supervisores y estar verdaderamente ser una autoridad reguladora conforme y con los estándares mínimos que establece la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces habrá que ver cómo resulta esta investigación. Definitivamente hay temas muy puntuales que la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos nos lleva diciendo durante mucho tiempo en donde tenemos que tener cuidado. Me parece que la FAC debería de tomar esto muy en serio y que efectivamente pues no regresemos a una categoría 2 de nuevo después de prácticamente 5 años, perdón, 3, 4 años, lo cual sería muy desafortunado porque las consecuencias ya los conocemos, Rogelio, Darío. Para nuestras aerolíneas mexicanas las deja en una posición muy difícil. No podemos celebrar acuerdos de código compartido con las aerolíneas americanas. Las aerolíneas mexicanas se quedan imposibilitadas a abrir nuevas rutas. Sí. Y entonces todo el tema comercial pues se vuelve muy complicado para las aerolíneas mexicanas y Claro. quien acaba perdiendo es nuestra industria aérea. Bien. Pues Andrés Remis, experto en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario de Santa Marina y Esteta, como siempre, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias a ustedes, Darío y Rogelio, por platicar con ustedes, y si me permiten, seguiremos platicando para ver cómo sigue esta investigación y qué concluye. Desde luego que sí, estaremos pendientes. Gracias, buenas tardes.